Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Los últimos días han aparecido varios artículos en diferentes medios de comunicación financieros, mainstream, o sea, de la prensa oficial, que han hablado de unos datos que yo digo tendrían que estar en la primera plana de todos los periódicos, porque son muy preocupantes. Y te voy a contar por qué no están en la primera plana. Porque cuando estén en la primera plana es cuando los ricos ya han vendido todo. Y después cuando tú quieras vender, ya va a ser un poquito tarde y te vas a quedar con las migajas, en el mejor de los casos. Entonces, vamos a ver qué son estos datos, de qué estamos hablando. Primero veamos el artículo de Bloomberg, que está en inglés. Yo se los voy a traducir, les voy a explicar con mis palabras esto. Y vamos a pasar a ver los datos tal como son. Entonces, estamos hablando del índice Nasdaq de Wall Street, es el índice de empresas tecnológicas, y vamos a analizarlo. Este índice tiene un total de acciones de alrededor de 3.554 en este mismo momento. O sea, esas son las 3.554 empresas que componen el Nasdaq. Y el valor total de todas esas acciones es 19.4 billones de dólares. Eso es en castellano. En inglés sería trillions. Ahora, dentro de estas 3.554 tenemos 11 acciones que son Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Google, Facebook, Amazon, Adobe, IBM, Intel y Netflix, que son 11 en total. ¿Cuánto valen? Valen 12.11 billones, ¿sí? O trillions, o sea que son el 60% del total del Nasdaq, en lo que es dinero. Por más que sean un 0.3% de la cantidad total de acciones, porque 11 acciones dentro de 3.554 son 0.3% del índice. ¿Y cuál es el dato preocupante? El dato preocupante que no les cuentan es que un 50% de las acciones de este índice Nasdaq, que son más o menos 1.800 empresas, han bajado alrededor de 50% de sus máximos históricos desde marzo del 2020. Entonces, señoras y señores, me imagino que este dato les choquea un poco, ¿no es cierto? Porque fíjense, de nuevo, vamos a repetir esto porque a veces no se entiende bien. 11 acciones son las únicas, más o menos, que han mantenido esta alza loquísima del Nasdaq, y por supuesto que el S&P 500 es lo mismo. Y vamos a analizar esto un poquito más profundamente. ¿Qué pasa cuando la gente gana mucho dinero? Por ejemplo, los dueños de Microsoft, Amazon, Tesla, o sea que son tan ricos y en sus empresas entra tanto dinero que ¿qué se hace con ese dinero? A ver, piensen ustedes y pónganmelo abajo. ¿Qué hace alguien cuando tiene dinero extra? Claro, lo invierte, exacto. ¿Y en dónde lo invierte? Uno de los índices más interesantes es el Nasdaq, porque dentro del Nasdaq tenemos a las empresas startup o empresas jóvenes que prometen un gran crecimiento. Entonces, mucho dinero de lo extra, de los grandes millonarios, se invierte en pequeñas empresas tecnológicas que ellos creen que pueden llegar a crecer enormemente, porque después las que les va bien, las que realmente logran crear un producto que se vende, pueden llegar a hacer que sus acciones suban 100, 1000, o sea, unas alzas enormes tienen las empresas tecnológicas, tal como sabemos, ¿no es cierto? Cada vez que se vende de golpe una pequeña empresa, cómo suben sus acciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han vendido tanto, o sea, la mitad del Nasdaq más o menos ha bajado en un 50% desde marzo de 2020. ¿Qué quiere decir eso, mi querida comunidad? Lo que quiere decir es que los ricos están liquidando sus portafolios y están empezando por lo más riesgoso, que son las empresas pequeñas tecnológicas. O sea, se están
deshaciendo de ellas, porque una baja de 50% es enorme, porque se están deshaciendo de ellas, señoras y señores. Entonces, una vez que terminen de deshacerse de ellas, van a deshacerse de lo siguiente. ¿Entienden? Entonces, esto nos muestra que es solo tema de tiempo de cuando empiece a bajar fuertemente la bolsa de valores de Wall Street. Es algo inevitable. O sea, hay gente, me ha escrito aquí en el canal que estas cosas no han ocurrido, que yo lo vengo hablando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estas cosas toman tiempo, no pasan de un día para el otro. ¿Por qué? Porque cuando hay tantos millonarios que tienen tanto dinero, ellos esperan a poder salir con la mayor ganancia. Entonces no van a generar un colapso hasta que ellos no han liquidado lo que ellos querían liquidar y que lo liquiden en el precio más alto, que es los máximos históricos, que es ahora. Entonces es solo tema de tiempo hasta que cierren el grifo, saquen todo y dejen caer este mercado que está inflado solo por imprimir dinero, no por otra cosa. Entonces, señoras y señores, yo creo que este dato es importantísimo y tendría que estar en la primera plana de la mayoría de los periódicos, pero como yo ya les he contado, hay una ley de oro en Wall Street, en los mercados financieros, y esa ley es que cuando algo sale en la prensa oficial es que ya es tarde, es que lo importante ya ha ocurrido. Vamos a recordar lo que pasó en la crisis del 2008 con el caso Lehman Brothers, ¿no es cierto? Yo me acuerdo como si fuera hoy, ese día, que yo estaba en Israel y yo trabajaba y no se habló de eso en ningún momento, hasta que un día de golpe aparece en las noticias, en todos los canales de la televisión, que está por colapsar el mercado y empezaron a decir, en cualquier momento un banco quiebra y si eso ocurre, eso quiere decir que colapsa el mercado. Eso dijeron. Y más o menos en un día o dos se declara el colapso de Lehman Brothers. O sea que, de nuevo, tuvimos ahí una especie de propaganda mediática. Porque el tema es que antes de que lo hablen, para que tú te enteres y que puedas vender, ellos ya habían salido. Entonces, cuando tú empezaste a reaccionar, ya había bajado tanto que puede ser que hasta saliste en pérdida. Entonces, señoras y señores, no esperemos a que esté en la primera plana. Vemos que ya están liquidando sus portafolios. Entonces, mi querida comunidad, también fíjense que los últimos días ha bajado mucho la bolsa, ya está bajando. Esto se ha llevado también a las criptomonedas a la baja porque la gente tradea muchísimo con apalancamiento. Entonces, cuando hay una baja repentina, como ha habido estos últimos días en Wall Street, entonces toda la gente que estaba a la larga, por ejemplo, apostando al alza con mucho apalancamiento, está perdiendo dinero prestado por su broker. Entonces tiene que liquidar otro activo para poder cubrir esa pérdida, y eso en general pueden ser las criptomonedas. Entonces, si una persona tiene acciones de Wall Street y están bajando mucho y el banco o el broker lo llama y le dice tenés que poner dinero, tiene que vender su Bitcoin, por ejemplo, porque no tiene más remedio. Entonces, cuando hay una baja fuerte de un día, 2, 3, eso genera también una baja inmediata en las criptomonedas. Pero yo creo personalmente, y es mi opinión, no hay por qué estar de acuerdo, que los mismos ricos que se las saben todas, cada vez que baja, ellos compran mucho Bitcoin por lo menos, porque ya saben que ese es el único activo que está fuera del sistema y es independiente e incorruptible. Entonces, para los que no tienen nada de Bitcoin o no saben lo que es Bitcoin, llegó la hora de que empiecen a educarse sobre el tema. Eso es importantísimo. Segundo, tener algo de Bitcoin también es importantísimo en estos días. Así que si quieren aprender de lo más básico, les pongo abajo un enlace para mi webinar de 3 horas junto con Catalina de Tech con Catalina, donde explicamos desde cero
cómo llegar a tener un monedero electrónico y cómo comprar, vender, cómo enviar, recibir Bitcoin, entenderlo desde cero. Entonces, mi querida comunidad, nos vemos pronto cuando tengamos otras noticias importantes. Así que como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.